Espero que nos escuchen todos bien. Estamos con Jan Simon y Ángela Buitrago. Ellos son los expertos, miembros del grupo de expertos sobre derechos humanos sobre Nicaragua. Y el jefe de la misión va a dar unas palabras de inicio y luego vamos, por favor, ir levantando las manos con la herramienta de Zoom para contestar preguntas. Doctor Simon, ya está. Ya, un gusto saludarles a ustedes acá desde Ginebra. Hoy presentamos los resultados de nuestra investigación del año que duró todo este año. La presentación oficial frente al Consejo lo vamos a hacer el lunes a las 3 de la tarde. Acá estuvo presente prensa internacional y lo que hicimos fue presentar las 3 recomendaciones y las conclusiones. Las 3 recomendaciones en síntesis son: primero, active jurisdicción penal sobre los casos y los incidentes que nosotros hemos documentado en nuestro informe. Segundo, amplíen las sanciones hacia los individuos que puedan estar involucrados. Y tercero, tome en consideración cualquier financiamiento de parte de organismos internacionales, multilaterales o incluso a nivel bilateral cuando estén en negociaciones sobre cooperaciones con Nicaragua. Y es ahí que la situación de derechos humanos debería ser la condicionante principal. En la entrega del informe y en particular en las explicaciones que se han dado, hemos llegado a la conclusión de que hubo una serie de crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad. Hemos verificado aspectos de planeación, generalidad y sistematicidad que nos llevan a hablar de múltiples crímenes, entre esos ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento, deportación, que fue uno de los actos finales antes de que termináramos el informe, y sobre esos supuestos hemos verificado la multiplicidad de estos crímenes, pero también la decisión de impedir que cualquier persona que genere alguna clase de oposición o sospecha de oposición entre en el núcleo de la persecución del gobierno nicaragüense y de toda su estructura. Así que también en el informe hemos explicitado cómo a través de diferentes mecanismos y métodos se apropiaron de las instituciones para instrumentalizarlas y llegar al resultado final en donde los instrumentos que pueden ser de una manera u otra administrativos, judiciales, terminaron haciendo eco a la necesidad de eliminar, entre comillas, también a los opositores y a las personas que no están de acuerdo o que ejercen su libre derecho también a la libertad de expresión y al derecho a huelga y al derecho a no estar de acuerdo con ciertas posiciones en particular. Creemos que en ese contexto el informe profundiza en aspectos críticos del sistema que ha sido objeto de una serie de consideraciones especiales para llegar a un resultado final, inclusive no solamente la deportación forzada, sino la pérdida de la nacionalidad, lo que implica también una serie de consecuencias y eventualmente también una escalada de graves violaciones posteriores también a derechos fundamentales, y desde ese punto de vista hacemos un llamado a la comunidad internacional para que pueda intervenir frente a estos aspectos y evite la posibilidad de la comisión de estos crímenes de lesa humanidad que hemos encontrado demostrados a través de la investigación. Bien, vamos a comenzar. Por favor, si pueden levantar su mano, la mano de Zoom, y les vamos dando la palabra. ¿Preguntas?
A ver, ¿nos escuchan? ¿Sí? Pero no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Sí. Recuerden levantar la mano, que es más sencillo, la herramienta levantar mano. Radio República, adelante. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Porque no aparece la manito. Sí. Gracias. Sí, buenos días, saludos cordiales a todos. En los años 80-90, Daniel Ortega y compañía cometieron crímenes feroces en contra del pueblo nicaragüense, asesinatos selectivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, destierros, confiscaciones, la Navidad Roja, el exterminio contra los misquitos. Todo esto finalmente documentado. Y esto finalizó en una mesa de negociación política y el pueblo, bien gracias, cargó sus muertos. En 2018 se aplicó el mismo guión en contra de los manifestantes autoconvocados. ¿Qué garantía dan ahora que se hará justicia y pagarán por estos crímenes? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, y creemos que precisamente la función de evidenciar todos estos temas en particular significa también hacer un llamado de atención a la comunidad internacional para que en este momento y frente a los hechos que investigamos del 2018 a hoy se generen consecuencias, se mire y observe el comportamiento también para evitar que se sigan perpetrando y se genere una obligación de restauración y de protección realmente a el pueblo nicaragüense. La garantía yo creo que surge de los propios instrumentos internacionales sobre la necesidad de que los estados impidan esta clase de comportamientos y las obligaciones que puedan nacer en el seno de los organismos internacionales para evitar que se sigan cometiendo estos comportamientos de lesa humanidad. Creemos que el tema del mecanismo y en particular del mandato del grupo lo que lleva a esa conciencia de la necesidad de buscar una responsabilidad y una rendición de cuentas desde el punto de vista internacional. Por esa razón, indiscutiblemente también pudimos recoger todos los aspectos que podrían llevar a determinar y atribuir esta responsabilidad tanto estatal como individual. Creemos que esto no simplemente es una obligación que se pueda atribuir a un grupo de investigación, sino es una obligación internacional que ha sido pactada por los estados desde hace mucho tiempo y que suscribieron para impedir esta realización de estos hechos. Bien, tenemos Associated Press, por favor, adelante. Associated Press. No, perdón, es Harlan Pérez del diario La Prensa. En este caso tengo dos preguntas, disculpen que vaya en combo. La primera es saber qué tan efectivo es el derecho internacional penal y cuáles serían los siguientes pasos para Nicaragua. En este caso, si algún país quisiera recurrir, porque ya tenemos el ejemplo de Argentina, pero por ejemplo mencionaron las personas con nacionalidad francesa, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Y la segunda pregunta referida a lo que dijeron sobre el ejército, de que ustedes están buscando todavía pruebas de la participación del ejército. En este caso, saber si les va a dar tiempo, porque ya sé que ya tienen un periodo por vencerse, y si hasta dónde ha avanzado esta investigación de la participación del ejército, porque sabemos que hubo armas militares en la represión, pero ustedes mencionan pues obviamente la coordinación de la policía. Entonces quisiera si me pudieran responder esas dos cosas. Mil gracias. Sí, quizás en cuanto a la primera, lo que sucede es que los mecanismos creados por parte del Consejo, primero no son fiscalías ni son tribunales, sino recogen información que puede a su vez ser recogida por fiscalías y o tribunales en su caso. La información que nosotros levantamos, sin embargo, está siendo procesada de tal manera que llene umbrales probatorios que puedan servir
como evidencia para al menos empezar una investigación o incluso más en cuanto al proceso penal hasta una posición. ¿Quién podría ejercer esto? En el fondo, todos los países que tengan en su legislación el principio de universalidad, independientemente de la nacionalidad de la víctima. Pero muy en particular en cuanto a los países que tengan la nacionalidad de la víctima, podrán incluso utilizar este vínculo sin la necesidad de calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad, sino más bien como simples homicidios por el simple hecho de haber violado un bien jurídico tutelado de un nacional, es que se pueda ejercer esta jurisdicción. ¿Y cuál sería la vía? La vía es simplemente nuestro informe es público, es Radio República en el marco y en el ámbito de lo que un Estado miembro, y incluso en materia de cuando sea la víctima un nacional, es de oficio que deben normalmente actuar las fiscalías en este caso. En el caso del principio de universalidad, está con la comunidad nicaragüense de buscar vías en distintos países para poder hacerles llegar la evidencia que hemos levantado y abrir un caso, ya sea en Europa o en América Latina. En América Latina hay muchos países que han ratificado el Estatuto de Roma y por lo tanto tienen en su jurisdicción tipos penales que permitan enjuiciar ese tipo de delitos bajo el principio de universalidad. Y frente a la otra pregunta, es importante también afirmar que la forma como se va construyendo la coordinación entre las diferentes instituciones también permite afirmar la participación de múltiples personas de manera individual que participaron en estos hechos y que, como ya sabemos, pues hacen parte de esa estructura. También tenemos claro que el hecho de la utilización de armas de uso exclusivo de fuerzas militares también tiene un elemento particular que obliga a la determinación individual también frente al tema de la participación, y más entendiendo que las autoridades están instituidas para proteger a los ciudadanos, tienen un deber de vigilancia en particular de los derechos. Pero dentro de todo el informe lo que se va a ver claramente es la investigación sobre las estructuras, sobre la forma de coordinación, sobre la forma en que se manejaron dentro de los ataques y los graves crímenes que se cometieron. Y esto permite entonces también decir, frente a la pregunta en particular del ejército, que hay que seguir profundizando en la línea de entender un fenómeno que, como ustedes comprenderán, nosotros asumimos realmente en un tiempo de 8 meses, y sobre esos supuestos el periodo de investigación era del 2018 hasta hoy, y eso lleva a que se requiera la extensión en particular sobre algunos de los elementos que, si bien es cierto, se investigaron de manera general, tienen que ser profundizados para hablar de responsabilidad penal. Entonces, el tema no es que se haya dejado de lado, sino que requiere un poco más de precisión en la investigación. Bien, ¿alguna otra mano levantada? Tenemos ahí a Franklin. Adelante, Franklin, por favor. Buenos días, muchas gracias, expertos. Soy Franklin Villavicencio de Divergentes. Mi pregunta está más relacionada con la parte del estándar de prueba que se menciona, ¿verdad?, en el informe, que es motivos razonables para creer, ¿no? Les quiero consultar un poco en qué consiste, cuáles son las limitantes de este estándar y por qué se empleó este y no otro.
Digamos que en el sistema universal, el estándar que permite trabajar sobre la seguridad de la investigación es un estándar de razonabilidad, que no es diferente en términos penales tampoco, para llegar a formular imputaciones o a pedir medidas de aseguramiento que permiten garantizar una investigación penal adecuada. El tema de la razonabilidad es un estándar universal y penal que se asume por nuestros mecanismos internacionales, pero también por el régimen penal interno. Nosotros hablamos de etapas en el proceso penal y esas etapas en el proceso penal van siendo de manera creciente en términos de obtención probatoria. Este primer paso es un paso en donde hemos optado por este estándar que es perfectamente válido y que lo que permite es que los países que eventualmente asuman esta investigación también generen parte de la adquisición probatoria en términos de tratar de buscar una responsabilidad individual, pero lo que es cierto es que ese estándar también nos permite afirmar con probabilidad, con posibilidad de verdad, elementos que están estableciendo la posible autoría o participación en los hechos de graves crímenes, como lo estamos afirmando después de la investigación en nuestro informe. Radio República. Siguiente, Castillo. Y luego vamos con Confidencial, pero Castillo, por favor, adelante. Castillo, ¿nos escucha? Radio República. Castillo. No escucho. No. Entonces vamos con Confidencial, por favor. Confidencial, ¿nos escucha? Adelante. Hola. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, ahora sí. Okay, muchísimas gracias. Un saludo, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Mi consulta va enfocada un poco sobre su valoración acerca de la no respuesta por parte del Estado de Nicaragua, en especial por parte del gobierno. No hubo un reconocimiento de la resolución, probablemente también van a no reconocer los resultados del informe que ya está en sus manos, ¿verdad?, desde el 22 de febrero. Entonces, ¿cuál es su valoración respecto a esta actitud que ha tomado y cuál es también su análisis respecto a la situación de derechos humanos después de conocerse los hallazgos documentados, ¿verdad?, en este informe que ustedes presentaron? Muchas gracias. Quizás la primera, el comportamiento que el Estado de Nicaragua es coherente en el sentido que no ha colaborado ni cooperado con un órgano del Tratado de Naciones Unidas últimamente, ni tampoco con procedimientos especiales, ni con ningún otro ente en el ámbito de esta organización, y por lo cual es coherente que no lo haga como nosotros no esperábamos. En el fondo, otra cosa, después de la carta que el gobierno mandó el 25 de mayo del año pasado, por lo cual es una resolución del Consejo que el Estado puede desconocer, pero mientras que haya suficientes estados que estén detrás de apoyar nuestro mandato, basta con esto que el Estado tendrá nuestras conclusiones sobre la mesa que no vinculan a nuestras conclusiones. No hay más nada que decir en eso, es decir, la negativa de la existencia de un mecanismo debidamente legitimado por la Carta de Naciones Unidas, las distintas resoluciones que respaldan la actitud de un órgano de Naciones Unidas. Basta con eso. Las conclusiones sean vinculadas recomendaciones. Creo que sí, es importante adicionar dos cosas.
porque de todos modos sí hay unos compromisos que adquiere el Estado nicaragüense cuando suscribe una serie de convenios, tratados y acuerdos. Y esto lo hace responsable ante la comunidad internacional y por lo tanto los estados pueden tomar, como lo recomendamos, decisiones en torno a las acciones para obligar a que el Estado respete el mínimo posible en esta clase de acciones de delitos o de graves crímenes de lesa humanidad. Creemos que ahí es importante también entender que el Estado ya no es un Estado autístico, es un Estado que depende también de otras aprobaciones y que el límite frente a las graves violaciones de derechos internacionales es competencia de la comunidad internacional. Creemos que ahí el bien jurídico es el que prima y por lo tanto el Estado pues no puede desconocer las obligaciones y los otros estados pueden actuar de conformidad. Bien, gracias, Confidencial. Castillo, ahora sí, ¿nos escucha? Sí, los escucho perfectamente. Buenos días. La consulta que les quería hacer va referido a lo que acaba casi de mencionar. Por ejemplo, ¿qué acciones consideran ustedes deberían de tomar las otras naciones pertinentes para lograr una mayor efectividad? Porque como decía la colega anteriormente, desde ya sabemos que el régimen no acepta este informe y es lo que hemos venido viendo a lo largo de estos 4 años, que desestima cualquier informe en contra de ellos. En este sentido, ¿qué consideran ustedes que deberían de asumir las otras naciones en apoyo o respaldo a Nicaragua para lograr una mayor efectividad? ¿Qué acciones? Bueno, hay acciones positivas y hay lo que llamamos en inglés do no harm, es decir, donde también la comunidad internacional debería abstenerse de actuar. Quizás en cuanto al último punto, lo más importante es que en la medida en que quieran organismos multilaterales, bancos, en particular el Banco Mundial, pero no solamente ese, sino también el Banco Interamericano de Desarrollo, e incluso el Banco Centroamericano de Desarrollo, transferir créditos o apoyos al budget o cualquier otra índole, apoyos financieros al Estado, deben condicionar sus apoyos a la situación de derechos humanos en el país para no perpetuar la situación. En cuanto a las acciones que deben tomar, son las que acabamos de describir, es decir, actuar y activar su jurisdicción y activar sanciones. O sea, eso es lo que se puede hacer en situaciones como estas. Nosotros mismos no somos, repito, ni tribunal ni fiscalía. No podemos citar a nadie, ni tampoco podemos acusar a nadie en términos penales, ni mucho menos juzgar a nadie. Esto lo pueden hacer los estados y, caso teórico, también en el fondo podría, con una remisión del Consejo de Seguridad, hacer una Corte Penal Internacional, pero como las mayorías y el poder de veto en el Consejo están, poco probable que esto suceda. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, levanten la mano o mandan mensaje. Si no hay más preguntas, chequear el mensaje. No, ya están. ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos. Ya está el informe online, tienen el comunicado de prensa y quedamos ahí en contacto para cualquier otra instancia. Con mucho gusto. Gusto. Todos a todos por Nicaragua.